Bueno, chavales, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a estar viendo la vulnerabilidad XXE, ¿vale? Como bien tengo por aquí arribita seteado. Entonces vamos a estar practicándola en un laboratorio realizado desde cero, para que la veáis y la entendáis, ¿vale? Y la podáis practicar vosotros también. Entonces, por aquí, primero vamos a ver una pequeña definición de qué es esto del XXE. Vamos a ver este pequeño dibujito, que por eso he escogido esta definición, por este dibujito que es bastante representativo. Y después vamos a realizar este laboratorio de aquí, de la plataforma de bullhub.com, que si queréis practicarlo también, os voy a dejar este mismo enlace en la descripción de este vídeo para que os podáis descargar el laboratorio y practicarlo. Entonces, os venís por aquí, recordad que en esta plataforma tenéis dos enlaces de descarga. Elegís cualquiera de los dos, uno es de Mega y otro de la propia página, os descargará en este caso un archivo xxe.zip, un comprimido, lo extraéis y dentro va a haber una OVA. Va a haber varios recursos, pero dentro va a haber una OVA, que es la que nos interesa. Hacéis doble clic y lo importáis en vuestro sistema de virtualización. Yo en mi caso utilizo VMware, entonces yo lo he importado en VMware, pero para VirtualBox sería lo mismo, importáis la OVA y listo. Lo único que os tenéis que asegurar para que tenga conectividad con vuestra máquina de atacante es que aquí en la máquina os vais a la configuración y en el adaptador de red, a mí por defecto me lo puso en NAT, lo ponéis en modo bridge, ponéis un adaptador de red en modo puente y listo, ya tendría conectividad con esa máquina de atacante. Entonces vamos a ver la definición primero. La inyección de entidad externa XML, también conocida como XXE, es una vulnerabilidad de seguridad web que permite a un atacante interferir con el procesamiento de datos XML de una aplicación. A menudo permite que un atacante vea archivos en el sistema de archivos del servidor de aplicaciones e interactúe con cualquier sistema externo o de backend al que pueda acceder la propia aplicación. Vale, esta definición es bastante técnica, ¿no? Pero bueno, básicamente resumiendo un poco, nosotros como atacantes, al imaginaros, ¿no?, que estamos auditando un servicio web, ¿no?, una página web, y vemos un campito o un formulario donde tenemos que tramitar data por post. Entonces nosotros como atacantes tendríamos que ver cómo se está tramitando esa data por detrás, ¿no? Cómo se está enviando esa data que nosotros le pasamos como input al servidor, ¿vale? Entonces nosotros al interceptar esa petición, que lo vamos a hacer con Bursuit, ¿no?, con un proxy, vemos que la data, el cuerpo de la data se está tramitando en XML, ¿no? En una estructura XML, que si no sabemos qué es XML, pues lo podemos buscar por aquí, que es XML. Y por aquí nos viene, por ejemplo, una definición. Vamos a ver esta mismo. Y nos pone, el lenguaje de marcado extensible XML permite definir y almacenar datos de forma compartible. XML admite el intercambio de información, para eso sirve XML, entre sistemas de computación como sitios web, bases de datos y aplicaciones de terceros. Y bueno, ya esto, pues bueno, lo que nos interesa es hasta aquí. Básicamente sirve para almacenar e intercambiar datos, por ejemplo, desde mi ordenador, ¿vale?, hacia un servicio web, hacia una base de datos, hacia una aplicación, etcétera, ¿no? Sirve para enviar e intercambiar data. Entonces, vamos a ver este dibujito de aquí para explicarlo un poquillo, ¿no? Entonces, yo le envío, yo veo que la petición por detrás se está tramitando en XML. Entonces, claro, yo ya al ver eso como atacante puedo intentar aplicar el XXE. ¿Cómo lo aplico? Pues básicamente en el propio cuerpo de la estructura XML voy a definir un DTD donde voy a crear una entidad, como bien pone por aquí. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí estoy creando una entidad que la está llamando XXE y está intentando cargar el etc password de la máquina víctima y posteriormente va a llamar a la entidad en una etiqueta de la estructura XML, y si efectivamente es vulnerable, el servidor en la respuesta nos debería de volcar el contenido del etc password de la máquina víctima, ¿no? Entonces vamos a ver esto de forma práctica para entenderlo. Entonces yo ya me he descargado por aquí el laboratorio, lo tengo por aquí desplegado. Entonces, si no sabemos cuál es la IP, pues en un momentito con la herramienta rpscan voy a aplicar un barrido en la red local para descubrir cuál es la IP, ¿no? Y es esta, la 1.35. Entonces me la voy a copiar, me pone por aquí VMware. ¿Y qué hacemos en este punto? Si leemos un poquito la descripción de este laboratorio, nos pone que el reto está en esta ruta de aquí, en XXE, en el puerto 80, ¿no? Entonces,
Si lanzamos un escaneo con NMAX, esta herramienta, este laboratorio, perdón, tiene dos puertos abiertos, pero a mí el que me interesa es el servicio web, el puerto 80. Entonces me voy a venir para acá y vemos esto, ¿no? Pero nos pone que el reto, ¿no? Donde estará todo montado, está en el directorio XXG. Entonces, nos venimos al directorio XXG y efectivamente tenemos un formulario, ¿no? Tenemos un campito para loguearnos, donde nos pide un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces yo por aquí, como atacante, diría, vale, tengo un formulario. Lo primero que a mí me interesa aquí es ver cómo se está tramitando esto por detrás, ¿no? La data, cómo se envía al servidor. Entonces, ¿cómo veo esto? Pues con el proxy de Bursuit, ¿no? Recordemos que Bursuit funciona como un proxy, el cual funciona como un intermediario, ¿no? Básicamente, Bursuit se coloca en medio de mi navegador y del servidor víctima y intercepta la petición para yo poder manipularla a mi manera y ya después enviarla al servidor y ver la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el Bursuit y una vez que lo tenemos por aquí, nos venimos a proxy y interceptamos la petición. Y ahora aquí, con el plugin de Foxy Proxy, añadimos a Bursuit y le damos a login para tramitar la petición. Y por aquí la hemos interceptado. Vamos a hacer control R para mandarla al repeater. Esto lo podemos quitar y voy a cambiarle el nombre, ¿no? Por ejemplo, lo voy a llamar XXLab. Entonces yo como atacante ya aquí veo que se está tramitando por post a la ruta xxg.php, a este recurso de aquí, se está tramitando toda esta data. Claro, ¿qué pasa? Que esta data se está tramitando en XML, ¿vale? Esto es una estructura XML. Entonces, claro, yo como atacante, al ver que esto es XML y que se está tramitando de esta forma, puedo pensar en aplicar el XXG. Voy a enviar la petición para ver la respuesta del servidor aquí. Le doy a send y me pone, vale, me está volcando el contenido que yo le estoy pasando como input dentro de la etiqueta name como output en la respuesta del servidor. Entonces, como yo veo que me está mostrando por aquí el output de una de las etiquetas, ¿vale? Donde yo le estoy introduciendo data, ya puedo intentar aplicar el XXG. ¿Cómo lo intento aplicar? Pues me puedo venir por aquí a Google y, por ejemplo, buscar XXG injection para ver un ejemplo. Entonces, por aquí tenemos un recurso de PostSwinger, vamos a verlo. Y aquí nos viene una pequeña explicación, pero esto es lo que a mí me interesa. Este one-liner de aquí. Con esto básicamente lo que estoy declarando es un DTD, ¿vale? Todo este one-liner estoy definiendo un DTD en el cual estoy creando una entidad que en este caso la está llamando XXG y con la función system, utilizando el wrapper file, está intentando cargar el etc password de la máquina víctima en el caso de que sea vulnerable a un XXG y después está haciendo la llamada dentro de una etiqueta. Entonces me voy a copiar esto y yo me vendría por aquí y diría, vale, lo pego aquí y ya aquí he definido la entidad, la cual me va a intentar cargar el etc password. Claro, si yo en principio envío, vemos que no pasa nada, pero ¿por qué? Porque hay que llamar a la entidad, ¿no? Yo la entidad la he llamado, en este caso, XXG, este nombre de aquí. Entonces, claro, esta entidad hay que llamarla en algún punto, ¿no? Para que me vuelque el contenido del etc password. Como yo veo que la etiqueta que me está volcando es el contenido de la etiqueta name, pues aquí es donde voy a llamar a la entidad. Entonces, me vengo para acá y llamo a la entidad de esta forma, ampersand, el nombre de la entidad y punto y coma. Le damos a send y efectivamente hemos aplicado el XXG. Vemos el contenido del etc password, pero no de mi máquina, sino de la máquina víctima. Entonces, en este punto ya habríamos aplicado el XXG. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues básicamente ya habríamos aplicado una inyección básica y estamos volcando el contenido del etc password. Yo aquí podría probar pues diferentes archivos, ¿no? Por ejemplo, el procnet fip3, que es un archivito del sistema, y vemos que me lo vuelca, ¿no? El procnet tcp, por ejemplo, y también vemos que me lo vuelca. Entonces, perfecto, lo estamos aplicando de forma correcta. Ya con esto habríamos aplicado un XXG básico. ¿Qué pasa? Que por detrás pueden existir, obviamente esto se puede complicar muchísimo, ¿vale? Pueden existir diferentes sanitizaciones y demás, la cual nosotros como atacantes tenemos que ir burlando, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces puede que en la representación de la data, ¿vale? Del archivo haya problemas y no nos lo represente de forma correcta. Entonces vamos a ver un caso en el cual vamos a representar un archivito .php, ya que el archivito .php aquí el navegador nos lo interpreta y no nos lo mostraría, ¿no? Pues vamos a utilizar un wrapper que es muy utilizado también,
de codificación en base 64 para mostrar el contenido de un archivo mediante una cadena en base 64. ¿Cómo haríamos esto? Pues, por ejemplo, yo estoy viendo que aquí lo está tramitando a un xxe.php. Vale, pues voy a fucear con GoBaster para buscar archivitos .php que puedan existir por detrás, ¿no? Con el típico diccionario, ¿no? opt, setlist, discovery, web content, directory list, 2.3 medium, y con el parámetro "-u" le paso la... Bueno, esto sería el DTD, esto no sería. Sería la propia URL, que sería esta de aquí. Vamos a buscar aquí dentro posibles archivitos PHP existentes. Entonces le doy al Enter. Vale, me ha faltado el parámetro "-x" para indicarle que quiero fucear por archivos PHP. Entonces le damos al Enter y por aquí tenemos un archivo admin.php. Nos copiamos esto y, por ejemplo, me puedo venir por aquí y le puedo decir: yo veo que existe este archivo, ¿no? El admin.php. Entonces me vengo para acá y voy a apuntar a este recurso a ver qué es lo que me muestra. Y vemos otro panel totalmente diferente a el panel de anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo puedo ver el contenido del admin.php? Ya que aquí, si yo hago control U, me muestra el HTML, pero no me muestra el contenido del PHP, ya que el PHP, el navegador te lo interpreta y no te lo muestra. ¿Cómo puedo listar este contenido? Pues utilizando un wrapper de codificación en base 64, que se usa mucho, en los XXG, ¿no? Que sería este de aquí. PHP filter convert.base64 encode resource, y por aquí vamos a cargar el recurso que queremos, ¿no? Que en este caso sería el admin.php. Entonces, si todo está bien, al yo enviar la petición, me va a mostrar por aquí una cadena en base 64 que va a contener el código del admin.php. Le doy aquí y efectivamente tenemos una cadena en base 64, ¿no? Si nosotros esto nos lo copiamos, nos venimos aquí a nuestra máquina, a todo esto le aplicamos un echo y le aplicamos un base 64 -d para decodearlo, vemos que efectivamente nos está mostrando el contenido del PHP, ¿no? El código del admin.php. Esto se ve muy feo, ¿no? En blanco. Entonces, le voy a pipear un cat y con el parámetro "-l le voy a indicar que el lenguaje, en este caso, es PHP, ¿no? Pues por aquí ya lo tengo. Entonces, vemos que efectivamente me está volcando el contenido del PHP. Entonces, claro, esto en muchos casos es crítico, ya que, como vemos, se liquea en texto claro. Bueno, la contraseña no está en texto claro, pero se liquea credenciales, ¿no? Entonces tenemos un usuario y una contraseña que no está en texto claro. Esto tiene toda la pinta de ser MD5. Pero bueno, ya esto a partir de aquí no lo vamos a ver porque no nos interesa, ¿no? Entonces ya vemos que esto es bastante útil, ¿no? Porque si nosotros tenemos un XXG y podemos apuntar a un recurso PHP tipo admin.php o un config.php existente por detrás, pues podríamos listar su contenido y muchas veces se liquean información interesante, ¿no? Entonces ya con esto prácticamente habremos visto y aplicado el XXG, ¿vale? Me falta por comentar una pequeña cosilla, y es que yo tengo dos maneras de llamar a la entidad. La puedo llamar en una etiqueta propia de la estructura XML, o la puedo llamar en el propio DTD. ¿Cómo la llamo en el propio DTD? Pues, por ejemplo, la puedo llamar de esta manera. Porcentaje aquí al principio y por aquí al final, espacio, el nombre de la entidad y punto y coma. De esta manera estoy llamando la propia entidad en el propio DTD. O sea que ya no la voy a llamar aquí, la voy a llamar en el propio DTD. Si le doy a Send, vemos que no me muestra nada porque obviamente tendríamos que llamarla en la etiqueta name, ¿no? Que es la que nos muestra por aquí. ¿Cómo verifico si efectivamente la estoy llamando? Y efectivamente funciona, ¿no? Pues por ejemplo, yo en mi servidor me puedo montar, en mi máquina me puedo montar un servidor con Python por el puerto 80. Voy a enviarme una petición HTTP a mi IP de atacante, que es donde yo tengo mi servidor montado con Python, buscando por ejemplo un recurso test. Si yo por aquí le doy a Send, vemos que efectivamente me llega la petición. Ahora, si yo no llamo a la entidad,
De esta forma, si yo no llamo a la entidad ni en el DTD ni en ninguna etiqueta del XML, si le doy a send, vemos que no me llega nada, ¿no? Vamos a correr otra vez el servidor. Vemos que no nos llega nada, no nos llega ninguna petición, ¿no? Por mucho que yo envíe, no me llega nada. Si llamo a la entidad, le doy a send y vemos que voy recibiendo peticiones. Entonces, efectivamente, esta es una forma válida de llamar a la entidad en el propio DTD. Entonces, ya con esto habríamos visto la vulnerabilidad XXG. Esto es cuestión de practicarla, de realizar máquinas y laboratorios para ir entendiéndola y cogiendo soltura, ¿no?, dentro de esta vulnerabilidad. Entonces, os recuerdo que os voy a dejar en la descripción de este vídeo, que lo dije al principio del vídeo, el enlace a este laboratorio de aquí por si lo queréis practicar. Y ya con esto pues estaría vista la vulnerabilidad.